Muy buenas noches. Saludos, amigos, amigas, hermanos, hermanas, contactos, seguidores, internautas de esta tu página Bendición Urbana y también de todas las páginas amigas y asociadas en las cuales sus administradores nos permiten transmitir y retransmitir nuestras reflexiones. Les damos a todos, tanto los que se encuentran en este momento conectados en vivo, como aquellos que lo harán posteriormente, porque esta reflexión queda grabada en esta plataforma, a su segmento programa Lunes de Reflexión. Lunes de reflexión de esta tu página Bendición Urbana. Te habla y te saluda tu seguro servidor y amigo de siempre, Gabriel D'Annunzio Rosanía Villaverde, uno de los colaboradores de Bendición Urbana, transmitiendo desde la República de Panamá. Panamá, puente del mundo, corazón del universo. Bendiciones a todos. Saludos cordiales para todos aquellos que nos están sintonizando en esta oportunidad de cualquier parte del mundo hispanoparlante, América Latina y hasta lo último de la tierra. Recuerden que pueden participar dando sus opiniones, dejando sus preguntas en la sección de comentarios. En esta oportunidad, en este lunes 12 de julio de 2021, vamos a desarrollar una interesante y profunda reflexión a la cual le hemos puesto por título Lealtad a Dios. Lealtad a Dios. Y por lo que diremos a continuación, esperamos que sea de impacto, que sea de edificación para la vida de todos ustedes, y no solamente reciban este mensaje, sino que compártanlo con otras personas, porque estamos viviendo un tiempo en que todos aquellos que son y dicen ser hijos de Dios y discípulos de Cristo deben tener el mejor comportamiento, la mejor actitud. Porque el llamado de la iglesia cristiana es para que sea pertinente. Hemos sido llamados por el Señor para dejar una huella en este mundo, para ser entes de transformación, entes que impacten la vida del resto de las personas. Este mensaje de esta noche, puedo decir, o podemos decir que se encuentra en el rango o nivel de los mejores mensajes que hayamos podido dar o que podamos dar, porque tiene que ver con algo que es sumamente importante. Hemos sido llamados por el Señor para mostrar su gloria. No hemos sido llamados para ser cristianos mediocres, ni pusilánimes, ni holgazanes, ni negligentes, sino para ser personas que muestren el carácter de Cristo donde quiera que se encuentren. No hemos sido llamados para ser agentes secretos, sino para mostrar la verdad, para impactar a esta sociedad, para impactar positivamente a nuestros matrimonios, hogares, familias, vecindarios, iglesias, comunidades, instituciones y donde sea que nos encontremos, donde nos vayamos a encontrar. El título de esta noche, nuevamente, Lealtad a Dios. Damos la bienvenida nuevamente a todos los que nos acompañan en vivo y a los que lo hagan posteriormente, porque este programa, esta reflexión queda grabada en esta plataforma.
Hace aproximadamente 31 años, escuché un mensaje a cargo del pastor Francisco Burnet, un pastor de la República de Panamá, hace como 31 años. Y el título del mensaje de este pastor fue precisamente Lealtad a Dios. La base del mensaje de este predicador, de este pastor, fue el libro de Josué, especialmente el capítulo 1 del libro de Josué. En ese sentido, esa sería fundamentalmente la base bíblica que les invitamos, apreciados amigos y amigas, hermanos, hermanas, contactos, internautas, seguidores, a que por favor, apenas terminemos esta reflexión, lean completamente el libro de Josué y en particular el capítulo 1 del libro de Josué. Este ha sido el mensaje de lealtad a Dios predicado por el pastor Francisco Burnet en su momento, que a mi juicio se encuentra entre los mejores mensajes que yo en más de 30 años de ser cristiano evangélico y cristiano toda mi vida he podido escuchar. Haré referencia de algunas cosas que recuerdo de este mensaje. Sin embargo, también haré algunas reflexiones propias. Este mensaje de lealtad a Dios fue un mensaje dado en un tiempo muy difícil. Un tiempo muy difícil para toda una sociedad. Un mensaje enfocado en llamar la atención sobre la conducta de las personas en lo relativo especialmente a cuáles son sus prioridades. Llamar la atención sobre conductas y también llamar atención sobre prioridades. Fue una época en la cual muchas personas actuaban en base a sus intereses creados o en la búsqueda de sus beneficios personales, familiares y grupales. Personas que se basaban en someterse a los hombres y someterse a las cosas, pero no en someterse a Dios. En medio de esto, el mensaje de aquel entonces, de hace aproximadamente 31 años, el mensaje de lealtad a Dios, no es un mensaje de hace 31 años, sino de muchos años más atrás y de muchos años después, aún en el presente. Es un mensaje para un tiempo en el cual los verdaderos creyentes deben ser firmes y fuertes en sus convicciones. Los verdaderos creyentes, repito, deben ser firmes y fuertes en sus convicciones. Por esa razón, lo que siempre estamos exhortando aquí en Bendición Urbana y en diferentes redes donde participamos, la importancia de leer y estudiar la palabra de Dios desde una perspectiva de sana doctrina, desde una perspectiva de una adecuada exégesis y una adecuada hermenéutica, de tal manera que no seamos o no sigamos siendo víctimas de manipulaciones y sugestiones religiosas y de cualquier naturaleza que no tienen como fundamento la sana doctrina, la palabra de Dios, que no tienen como fundamento la escritura, que no tienen como fundamento la fe, la gracia de Dios, que no tienen como fundamento darle gloria a Cristo y reconocer que solo Cristo es lo más importante. Es un mensaje que trata acerca de la integridad moral, la integridad espiritual, la integridad en todos los sentidos. Al hablar de lealtad a Dios, hablamos de tener un compromiso fuerte, firme, constante e inalterable
con la verdad de Dios, con los principios presentes en la Biblia. No es solamente un asunto de misticismo, no es solamente un asunto de vidas contemplativas, es un asunto de una fe viva y eficaz, de una fe que tenga resultados. Es un asunto práctico. La vida cristiana es un asunto práctico. Se trata de personas que entienden cuáles son sus roles y en consecuencia cumplen con sus deberes, responsabilidades y misión como hijos e hijas de Dios y discípulos y discípulas de Cristo. Reiteramos, no hemos sido llamados para ser holgazanes, negligentes y mediocres. Como mencioné hace un momento, el mensaje en cuestión del pastor Francisco Burnett y el mío ahora en particular, y ahora de ustedes, estuvo basado y está basado en el capítulo 1 del libro de Josué. Al final o casi al final de esta reflexión vamos a entrar de lleno a leer esos pasajes de manera puntual, para que sea la palabra de Dios la que nos impacte y nos convenza y nos confronte y produzca un cambio en nuestras vidas. Con respecto al nombre de Josué, la palabra Josué, el nombre Josué, esta palabra, este nombre significa el Señor es salvación. Es importante esta forma como fue llamado Josué, porque originalmente, de acuerdo al Pentateuco o la Torá, Josué no se llamaba así anteriormente. Él se llamaba salvación. Él se llamaba salvación. Pero Moisés le cambió el nombre y de Oseas pasó a Josué. No voy a hacer explicaciones lingüísticas, ni filológicas, ni teológicas profundas, porque ahí tal vez tendríamos que analizar un poco este asunto del cambio del nombre. Sin embargo, lo que me atrevo a decir es que hay un significado muy grande. La salvación no estaba en él como persona, ni siquiera como parte del pueblo de Israel. La salvación estaba en Dios. Todo lo que hizo Josué después, en su momento Moisés y todos los personajes de Israel mencionados en el Antiguo Testamento, tuvieron como punto claro que todo lo que lograban era por el poder, la misericordia y la intervención de Dios. No había en ellos absolutamente nada que reconocer, no había nada que destacar. El nombre Josué significa el Señor es salvación, relacionado también con el nombre de Jesús. Significa lo mismo, aunque en el caso de Jesús, Él, el propio Señor Jesús, es la salvación. Pero un tanto para entender el contexto de este libro, si tenemos presente el significado y el alcance, el libro de Josué me refiero, significado y alcance del nombre de la palabra Josué. El Señor es salvación. Recordemos que después de 40 años en el desierto, Josué fue escogido por Dios para liderar a la nación de Israel. Pero fueron 40 años después de la salida de Israel de Egipto. Recuerden que Israel estuvo de esclava, la nación de Israel estuvo esclava, en servidumbre, sometida al país o al pueblo de Egipto, sin pasar por alto los siglos anteriores que el pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto. Entonces Josué asume un liderazgo. Tiempos difíciles, circunstancias difíciles. No había tecnología como lo hay hoy. No habían tantas comodidades y tantos beneficios como los había hoy. No se trataba de que Josué estaba buscando un beneficio personal, aprovechándose de las circunstancias. No, él tenía una convicción y todo lo que hacía lo hacía por amor a Dios. Lo hizo por amor a Moisés
y lo hizo por amor a la nación de Israel. Sin embargo, el liderazgo de Josué no fue inmediato. Josué pasó por procesos. Y en este punto es importante destacar que nadie puede ser líder si antes no es liderado. Primero hay que pasar por procesos y rogarle a Dios tener líderes como Moisés, verdaderamente o lo más parecido posible a Moisés, aunque es mucho pedir, de verdad que es mucho pedir, pero algo parecido. Líderes con pasión por la obra de Dios, líderes con pasión por los valores, por la justicia, líderes con compromiso con la verdad, verdaderamente nacidos de nuevo, que amen a Dios y que amen su obra y que no anden detrás de los beneficios personales, ni la fama, ni la fortuna, ni el prestigio. Josué pasó por procesos. Investiguemos y estudiemos mucho más acerca de esas vivencias que tuvo Josué antes de ser líder y luego que se convirtió en líder. Fue el aprendiz y asistente de Moisés y esperó todo el tiempo que fue necesario hasta esperar su oportunidad, y la recibió no solo por parte de Moisés, sino directamente por parte de Dios. Entre las cosas que hizo fue liderar la conquista de la tierra de Canaán, la tierra prometida que Dios le prometió, valga la redundancia, a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. Este libro de Josué nos habla de la lucha por la supervivencia de la nación de Israel. Nos habla de asumir responsabilidades relativas al bienestar de los demás, pero también nos habla de la administración de los bienes de toda la sociedad, porque estamos hablando de que Josué fue un líder político, un líder social, en tiempos difíciles, en circunstancias difíciles. No era un holgazán, no era un pusilánime, no era un negligente, no era un mediocre. Era alguien que entendió lo que tenía que hacer y lo hizo con la motivación que tenía: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a la nación de Israel, de la cual él era parte. Esta historia ciertamente tuvo un contexto inmediato. Lo que estamos hablando, usted lo busca en la historia y encuentra los periodos y los lugares donde se dio todo esto. Tuvo un contexto inmediato, tuvo un contexto terrenal, tuvo un contexto específico, claro que sí. Pero también se trata sobre el proceso de la salvación. No solamente fue ese momento de sacar a Israel de la esclavitud de Egipto, luego guiarlo en el desierto y luego guiarlo en la conquista de Canaán. No fue eso solamente, sino del proceso de salvación, redención y restauración, primero del pueblo de Israel, pero también y posteriormente de toda la humanidad a partir de la llegada del Mesías, Jesús de Nazaret, a esta tierra. Porque recordemos que todo el daño y todo el deterioro y toda la distorsión y toda la fractura moral y espiritual que hubo en ese entonces y hasta el día de hoy en la tierra surgió en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva lamentablemente no dieron la talla y quebrantaron la ordenanza de Dios. Y así se mantuvo este problema del pecado hasta el día de hoy. Entonces Dios estableció un plan de salvación. Bueno, en este contexto tenemos este proceso de salvación en este libro de Josué, pero también a través de todas las épocas del Antiguo Testamento y luego entonces con el Nuevo Testamento
y el surgimiento de la iglesia por parte de nuestro Señor Jesucristo. Consideremos algunos pasajes bíblicos sobre todo esto que hemos mencionado, no solo sobre Josué, sino también sobre todo el pueblo de Israel, pero también sobre la iglesia. Vamos a verlo en general, en contexto, y que la palabra de Dios nos hable. Recuerden, el concepto es lealtad a Dios. ¿Qué implica la lealtad a Dios? ¿Qué significa la lealtad a Dios? No podemos seguir pensando y creyendo que la lealtad a Dios es cumplir con ritos, liturgias, costumbres, tradiciones y reglas establecidas por grupos, por hombres, por denominaciones. Esto va mucho más allá. Reiteramos, es la lucha, es el proceso, es lo relativo a la salvación de la humanidad. Se trata de eso, hasta que finalmente, por segunda y última vez, regrese el Mesías, el deseado de todas las naciones. Daniel 1:8 nos dice lo siguiente: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Aquí tenemos otro personaje importante e interesante de la Biblia, el profeta Daniel. Si usted lee todo el libro de Daniel y estudia todo lo relacionado con Daniel y con todos los libros proféticos, usted va a encontrar algo muy importante: la necesidad, la urgencia del pueblo de Dios, en ese entonces Israel, ahora la iglesia, de ser fieles a la voluntad de Dios, no estar negociando, recordar lo que la Biblia dice, negociando con nuestros valores, recordar lo que la Biblia dice acerca de que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Entendemos aquello de amar y tener misericordia, pero el amar y tener misericordia de los demás no puede ser en detrimento de nuestros valores. Y eso fue lo que vivió Daniel y sus amigos. Pagaron altos precios por no renunciar a sus principios, porque entendían que hay un placer mayor, y es agradar a Dios, no por las cosas materiales que nos va a dar o nos pueda dar, sino porque Él nos ama, porque es nuestro creador y porque hizo lo más importante y más grande que nadie más podía hacer, que fue enviar a lo más lindo que tenía y sigue teniendo, que se llama Jesús, para morir por nosotros y derramar su sangre y darnos la oportunidad de ser salvos, proponernos, tomar la decisión de ser éticos, de ser moral y espiritualmente correctos, y no vender nuestra primogenitura, no venderla, no entregarla, no renunciar a ella. Leamos Hechos 5, 29, 31, en un contexto en el cual la religión mayoritaria en ese momento quería imponerse y menoscabar lo que hacían los apóstoles. Inclusive pretendían prohibirle que predicaran el evangelio y que lo enseñaran por las reglas que ellos tenían. Y la respuesta de ellos fue, Hechos 5, 29 al 31, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Respondieron Pedro y los demás apóstoles: el Dios de nuestros antepasados resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándolo de un madero. Por su poder, Dios lo exaltó como príncipe y salvador, para que diera a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Lealtad a Dios. Josué 1, 5 al 9. Ahora sí, retomando o reconectando con las primeras palabras y ciertamente el fundamento principal de este mensaje.
Josué 1 del 5 al 9. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios contigo estará en donde quiera que vayas. Hace un momento hablamos de un contexto histórico, geográfico, en el cual se sitúa el libro de Josué, ciertamente. Y es importante, apreciados amigos, amigas, seguidores, contactos, internautas, hermanos y hermanas, es importante hacer la debida interpretación de la Biblia, porque lamentablemente muchas personas con tantas corrientes que hay por ahí toman los pasajes de la Biblia y le dan una inadecuada interpretación y aplicación. Sin embargo, aquí nos encontramos con una ordenanza de Dios bien puntual, bien directa y bien específica de que seamos observantes, cumplidores de la palabra de Dios, de la ética bíblica, y en consecuencia vivamos de acuerdo a la palabra de Dios en todos los contextos que nos corresponda. Vivir la palabra de Dios en nuestro hogar, vivir la palabra de Dios en el vecindario, en el templo, la iglesia, en la comunidad, en el trabajo, donde sea que nos encontremos. Vivir la palabra de Dios, ciertamente, en todo momento, en toda circunstancia. Lo relativo a la lealtad a Dios tiene que ver con la fe, con la obediencia y la santidad en todos los aspectos de la vida humana. Reiteramos, como esposos, padres, hijos, empleados, empresarios, funcionarios, pastores y lo que corresponda. En todo tiempo, fe, obediencia y santidad. Podemos agregar o ampliar o decir que ciertamente debemos buscar y promover logros de esta tierra. Claro que sí. Hay cosas buenas que se deben y se pueden hacer en todos estos contextos que acabamos de mencionar. Pero siempre enfocados en todo tiempo en la voluntad de Dios y darle la gloria a Dios. En esto no podemos ser híbridos ni tibios. Tenemos que ser firmes en lo que creemos y hacemos. No relativos, sino absolutos. Bien enfocados. Y por encima de todo, teniendo en cuenta y cumpliendo la gran comisión. La gran comisión. Sí, podemos involucrarnos en muchas cosas. Claro que sí. Pero no se nos puede olvidar que tenemos un llamado supremo, que es predicar el evangelio y formar nuevos discípulos. No es estar metidos y entretenidos en cosas que no le dan la gloria a Dios y en cosas que corresponden a situaciones seculares y hasta pecaminosas. Se trata de evangelizar y discipular. No puede haber mayor placer que ese. Porque hay quienes piensan que además de la evangelización y el discipulado, otras cosas se pueden hacer o se deben hacer. Causa mucho pesar y mucha tristeza. ¿Cuántos cristianos
están haciendo cosas y diciendo cosas al mejor estilo de los que no conocen a Cristo, en contextos de violencia verbal o violencia escrita, murmuraciones, griterías, ofensas, indisposiciones y tantas otras cosas más a nivel privado o a nivel social o a nivel de las redes sociales. Cuando hay conflictos sociales, lo primero que muchos cristianos hacen es hablar mal de las autoridades, hablar mal de otras personas que profesan otras religiones, pero no oran, no predican ni enseñan la palabra de Dios, no se ofrecen como amigos para ayudar a las personas, sino que son implacables, hostigadores, retóricos, y no ofrecen una mano amiga para ayudar a los demás. Y también en este contexto de la Gran Comisión incluye el hacer el bien. Hacer el bien. Estar atacando a la gente y hablando a la gente no soluciona el problema. Tenemos que acercarnos a las personas para ver cómo las podemos ayudar. Si es con un consejo, si es con una ayuda económica o alimentaria. Y otro aspecto importante en medio de todo esto, siendo éticos siempre. Éticos. Éticos. Sobre la ética bíblica, por cierto, especialmente la ética bíblica relacional, dimos en esta página por varias semanas y por 4 meses una serie bajo el título Ética Bíblica Relacional, que todos ustedes pueden ver sus mensajes, reflexiones y capítulos bajo ese título, Serie Ética Bíblica Relacional, en la sección de videos de esta tu página Bendición Urbana o @bendecido07. Por cierto, aquello de que el fin justifica los medios no cabe en aquellos que son leales a Dios. No cabe que seamos deshonestos y corruptos. No cabe aquello que vendamos o neguemos nuestros principios por buscar o cuidar beneficios personales. No cabe que a unos por razones sui generis les demos o se les dé los mejores y mayores beneficios. El cristianismo verdadero es radical, es legítimo, es de una sola pieza, no es negociable. ¿Somos de Cristo simplemente o no lo somos? El mensaje del Señor para todos aquellos que siguen buscando la voluntad de Dios. Y en este punto hacemos una pausa. Cuán preocupante y cuán triste es que haya cristianos que a cierta altura de su vida se sigan preguntando cuál es la voluntad de Dios. Un planteamiento como ese solo demuestra una cosa: no están leyendo la Biblia, no están estudiando la Biblia, no están orando y no le están creyendo a Dios. Es tiempo de cambiar ese tipo de actitudes. Aunque cueste, tenemos que hacerlo. Porque la respuesta de Dios para nuestra vida no está en la metafísica, no está en el fanatismo, no está en la religiosidad, no está en tantas prácticas que se han infiltrado dentro del cristianismo, todas antibíblicas. La respuesta para nuestras vidas y en consecuencia para nuestra conducta y en consecuencia para cómo debemos ser y actuar con respecto a los demás está en la palabra de Dios. Entonces todo está en cambiar la actitud que tenemos con respecto a este tema del estudio de la palabra de Dios. Porque tú y yo, me incluyo, mientras dediquemos el tiempo a estar viendo, leyendo, oyendo y hablando cosas sin valor y sin sentido, jamás seremos transformados y jamás llegaremos a entender lo que estamos diciendo en esta noche y en esta oportunidad acerca
de la lealtad a Dios. Mientras más tú comprendas esto, más entenderás esto de la lealtad a Dios. El mensaje de Dios, el mensaje del Señor es: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Haz justicia, ama misericordia, sé humilde en todo tiempo y en toda circunstancia. Repetimos, en todo tiempo y en toda circunstancia. Se trata de ser y actuar como Jesús, el único Señor, la única roca, el único fundamento y el único mediador de la iglesia y también a favor de toda la humanidad. Ser y actuar como Jesús siempre, siempre. Debemos ser agentes de cambio y transformación. Agentes de cambio y transformación. Involucrarnos cuando se trata de promover y defender los valores, pero también defender a las personas más vulnerables de la sociedad, especialmente defender a los niños. Nunca guardar silencio y nunca quedarnos callados cuando un niño es abusado, maltratado de cualquier forma, y cualquier otra persona vulnerada. Tenemos que hacer algo, tenemos que decir algo. El silencio y la indiferencia no son una opción. Dios ha puesto a las autoridades, claro que sí. Y si tú tienes conocimiento de hechos contrarios a tus valores bíblicos, a lo que establece la ley, y por supuesto hechos cometidos contra las personas más vulnerables, tú tienes que dar el frente, denunciar si es necesario. De eso se trata, ser y actuar como Jesús. De eso se trata, ser agentes de cambio y transformación. Ser responsables, proactivos y productivos. Si tú no estás haciendo algo para el Señor, ten la completa seguridad, y me incluyo, que es porque no quieres. Y es porque no quiero. Porque el Señor nos ha dado una capacidad natural y también espiritual para hacer todo lo que tengamos que hacer. Si no estás haciendo lo que te corresponde, o no lo estoy haciendo yo, es porque no quieres y es porque no quiero. Entonces hay que cambiar esa actitud. Hemos sido llamados a ser luz del mundo y sal de la tierra. ¿Qué implica eso? Agentes de cambio y transformación. No somos agentes secretos. En esto consiste la lealtad a Dios. En esto consiste la lealtad a Dios. Yo quiero leer, ya estamos para finalizar, los nombres de una serie de personajes, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, israelitas y cristianos, pero también de otras épocas que han trascendido y que han entendido este asunto de la lealtad a Dios. Entendieron que tenían que ser pertinentes. Entendieron que tenían que alzar su voz y hacer algo para exaltar a Dios y para cumplir la voluntad de Dios en todo tiempo. Y también personas de otros siglos hasta el presente. Voy a leer algunos nombres, pero son muchos más. Así que, por la memoria de los que no mencionaré, pues obviamente habría que pedir disculpas o perdón, pero que se consideren incluidos. Personajes que le dijeron sí al Señor, fueron leales a Dios con todo lo que eso implica. Ser y actuar. Ser y actuar como Jesús. Ser y actuar de acuerdo a los mandamientos de Dios. Que como dijimos, no es un asunto de una vida contemplativa o mística, sino es de una fe en acción. Una fe en acción. Vamos a mencionar estos personajes. Juan el Bautista, Esteban, los apóstoles,
el apóstol Pablo, Girolamo Savonarola, Jan Hus, Jim Elliot, John Newton, David Livingstone, Martin Luther King Jr., Desmond Tutu, Nelson Mandela, Martín Lutero, Juan Calvino, George Mueller, William Booth, William Tyndale, Dietrich Bonhoeffer, Martin Niemöller, familia Ten Boom, George Whitefield, y mencionaremos otros que aunque no eran evangélicos, también hicieron un aporte enfocados en esto que estamos hablando. Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcuta, Arnulfo Romero, Damián de Molokai, y también todos los que han sido perseguidos, rechazados y ultrajados a través de todos los tiempos por causa de su fe en Dios o en Cristo y de la observancia de los principios divinos. Pero también todos aquellos que no han negado su fe, indistintamente cuáles sean sus circunstancias, a través de todos los tiempos. Y para finalizar, vamos a mencionar al más y mejor ejemplo, el más importante de todos, en este asunto de la lealtad a Dios. En el cielo preguntaron: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros para cumplir el plan de salvación? Y hubo uno que dijo: yo iré, envíame a mí, yo voy. Aquel que hasta el último momento dijo: Padre, hágase tu voluntad. Y aquel que hizo todo lo que tenía que hacer, todo lo que le dijeron el Padre que tenía que hacer. Jesús de Nazaret. Lealtad a Dios. Lealtad a Dios. Lealtad a Dios. Ahora, en este momento, el tiempo que tome, hasta el día del fin, sea cuando Cristo venga, o sea, si nos toca morir antes de que eso suceda. Lealtad a Dios. Gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. A todos los que estuvieron con nosotros en vivo del principio hasta el fin, o en momentos hasta el fin. Pero también gracias a todos aquellos que lo harán posteriormente, porque este mensaje queda grabado. Rogamos a Dios, y a título personal también lo digo, que sea de completa y profunda edificación y bendición para todas sus vidas, para todas nuestras vidas. Que podamos entender el significado y el alcance de la lealtad a Dios, y que cada día nos perfeccionemos en esto, ser y actuar como Jesús. No hay otro mensaje, no hay otro camino. Gracias por acompañarnos en este día de hoy. Feliz lunes y feliz momento en el cual nos sintonicen. Que tengan una excelente y maravillosa semana. Compartan este mensaje entre ustedes mismos, con su gente más cercana, pero también a otras personas. Ustedes tienen muchos seguidores, muchos contactos, participan en muchos grupos de redes sociales. Compartan, siéntanse libres en compartir este mensaje, porque tenemos que transformarnos, tenemos que cambiarnos como lo que somos y decimos ser, hijos de Dios y discípulos de Cristo. Gracias por acompañarnos una vez más. Es una bendición, un privilegio que nos hayan permitido entrar donde ustedes se encuentran, en esta red social. Habló para ustedes su amigo y servidor de siempre, Gabriel Danuncio Rosanía Villaverde. Somos Bendición Urbana. Gracias, bendiciones.